antiguamente el que pedía prestado es que necesitaba el dinero para vivir. Por ejemplo, la familia que no podía comer y para comer pedía prestado. Pero más adelante se pidió prestado no para subsistir, sino, por ejemplo, para crear una empresa. O sea, pido prestado para comprar un local, una maquinaria, etcétera, para hacer dinero. Entonces, como que pedías prestado para hacer dinero, era más justo que el que te prestaba también participara de los beneficios. Y por lo tanto, el interés pasó a ser bien visto. Pero allí hay una falacia. Allí hay una falacia lógica. Y resulta que todo tomó. Resulta que la iglesia, precisamente la iglesia pseudo-cristiana, la que participó en, digamos, echar abajo el dogma del interés cero, el porciento cero. Ellos lo permitieron serlo. O sea, hay cosas inmorales que no pueden ser, y esta cosa era el interés bancario, pero le permitieron existir a causa de su propia corrupción, pudredumbre intelectual, o ¿cómo se puede decir? Aquí seguramente existen, hay las palabras, o sea, no puedes complementar su perversión, no sé, el poco entender. Lo permitieron. Entonces en los documentales americanos podemos ver que la riqueza de algunas familias pues creció así, para arriba, y la pobreza, bueno, y los demás tienen un poquito. Seguimos. ¿Tenéis preguntas sobre esto? Lo que acabo de contar. No, en principio no, está bien. Bueno, así que os acabo de ilustrar aquí que de este edificio científico, o sea, para mí, yo esta cosa no la acabo de comprender. Así, sinceramente, yo no la acabo de comprender, porque yo sé por qué lo estudié. Aquí está el librito básico de la Concepción de Seguridad Mundial de Viktor Yefimov, es un ruso que era decano de la Universidad Agraria de San Petersburgo, ocupaba ese lugar. Entonces, yo la concepción de seguridad mundial me la conozco, pero yo no la acabo de comprender, pero yo la comprendo de la siguiente manera. La información es muy importante, y esto en la sociedad, en la ciencia, no se contempla. Sobre todo es importante para la sociedad humana, porque si las plantas reciben la información, el sol vino, el viento vino, o no sé, no hay agua en las raíces, las plantas reciben la información, no pasa nada si nosotros no sabemos esto, que eso existe, que eso debería reflejarse en los modelos científicos, en modelos sociológicos, porque la planta misma lo hace, sin nuestro conocimiento lo hace, ¿no? Pero cuando tú de la humanidad escondes esto, y esto sobre todo, pues entonces es grave. Sí, pero es muy difícil evitar que se esconda la información. Y sobre todo se esconde de una generación a la otra. Hay ejemplos muy, muy buenos de esto. Sí. Por ejemplo, si me permitís un ejemplo. Sí, un ejemplo, por ejemplo, o sea, lo da un estudiante de la Academia Militar de Zaragoza. Dice que allí todo se hacía por el reglamento por aquí, el reglamento por allá, y él decía, bueno, pero yo no conozco el reglamento, no se me podía dar un ejemplar del reglamento, no se podía repartir entre los alumnos, y no había maneras, nunca consiguió ver un reglamento, hasta que una vez un mando, de una forma así muy breve, sin dejárselo, solo le dejó ojear un ejemplar muy antiguo, y vio que uno de los primeros principios del reglamento es que se daría un ejemplar de reglamento a cada alumno.
sea, este mando ni siquiera se lo dejó tener unas horas, o no, lo mantuvo siempre en sus manos, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente se la hubiese cargado si los demás profesores se hubiesen enterado de que había dejado ver un ejemplar del reglamento a un alumno. O sea, desde hacía muchos años el profesorado mantenía en secreto cuál era el reglamento de la academia, porque claro, de esta manera se evitaría molestas reclamaciones de los alumnos basadas en el reglamento. ¿Entendido? Pues esto pasa, por ejemplo, con la Constitución en todo el Estado. Un caso muy claro fue, por ejemplo, el del servicio militar obligatorio solo para varones. Era inconstitucional porque la Constitución prohíbe cualquier discriminación por razón de sexo, pero eso se mantenía en secreto. Y claro, a los profesores tenían muy castigado poder decir algo a los alumnos. O sea, si se mantuvo desde el año 78, en que se aprobó la Constitución, que prohíbe cualquier discriminación por razón de sexo, hasta el 2001, un servicio militar y social también solo para varones, es porque se pudo mantener este secreto de que era incompatible con la Constitución. O sea, y eso habiendo teóricamente libertad de expresión, ¿no? O sea, imaginaos con qué facilidad se puede obstruir el paso de una información, y además una información súper evidente. Sí, también entran en juego, bueno, yo como esta historia me la conozco, entran en juego otros aspectos psíquicos. En este caso, yo creo que si esto es el hombre, bueno, aquí el hombre, ¿no? Está. Entonces, como el hombre quiere ser machito, y el hombre se consideró no ser... a ver, es un poco como cómo han podido introducir esto en la sociedad, porque el hombre y la mujer, los hombres pensaron, bueno, pues nosotros estamos jodidos, o estamos o no estamos. Algunos piensan de la mili que estaban jodidos, otros a lo mejor estaban contentos, pero ya que nos cogen, sería seríamos nosotros malos, ya que el Estado se supone que es el Estado opresor siempre, ¿no? Porque el Estado no te pregunta nada. El Estado no te pregunta... Bueno, puede ser más o menos opresor. No te preguntan nada, o sea, para mí es así, o sea, no... si vamos otra vez a este esquema, la guerra, te pregunta, bueno, la guerra, si tienes que invadir la División Azul, por ejemplo, allí fueron los voluntarios. Los voluntarios se fueron. Sí. Pero en Alemania, si tú no te apuntabas con Hitler, creo que te pasaba algo. O sea, no te preguntan. Control de la salud, la sanidad, en este caso, pues, ¿te preguntan algo de la sanidad? ¿Cómo te gustaría que fuese la sanidad? No, no te preguntan. La economía, ¿te preguntan esto? ¿Qué piensas tú del interés bancario? O, no sé, ¿qué piensas tú del sistema industrial, del monopolio económico, de la obsolescencia planificada? ¿Qué te preguntan? ¿El señoriaje? ¿Te preguntan quién debería ser? Por cierto, esta palabra señoriaje, yo la conocí primero en ruso, señorach, yo creo que es una palabra francesa, aunque no estoy seguro. Pues los economistas no la conocen. Que aquel que emite dinero, si yo imprimo dinero, el efecto económico que yo tengo es que no trabajo, simplemente compro tus servicios, tú trabajas para mí, yo imprimo y tú trabajas para mí, y me traes las mejores cosas, porque yo siempre imprimo más rápido que tú trabajas para mí. Aquí, las ideologías. ¿Quién es el responsable de formar las ideologías? Otra vez esta gente, a través de sus medios de comunicación. Alguien forma las ideologías y ellos lo bajan para abajo. Aquí este gráfico es de dinero, pero también, o sea, aquí se baja todo.
se bajan las ideologías, no te pregunta tampoco nada. El Estado democrático, todo es democrático, ¿eh? El pueblo, el poder del pueblo, democracia, ¿no? Vamos más allá. Bueno, las religiones, te preguntaron, ¿alguna vez se cuestionó la Biblia? O la ciencia, ¿alguna vez los profesores o los estudiantes o la población en general votaron las direcciones de la ciencia que deberían ser desarrolladas? La direccionalidad de las investigaciones. ¿Qué financiamos? ¿Financiamos esto? ¿O nada? Y vos, no sé, o vais a hacer Camino de Santiago, tenéis un año sabático, os pagamos el salario mínimo interprofesional, los profesores, porque no tenéis nada que hacer. Esto no se pregunta. No se pregunta nada de esto, nada de ideología. ¿Consultan con nosotros para escribir los libros de historia? Bueno, lo que deberían hacer es consultar la realidad, no nosotros, ¿no? Los libros de historia no deben ser según la opinión del público, sino según lo que pasó realmente, ¿no? Más bien. ¿Realmente? ¿Y qué pasó realmente? ¿Qué pasó realmente? Es que es muy importante. La realidad. La realidad. La vamos a poner así. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es? Bueno, mientras yo como me sé todas las contestaciones, todas las respuestas, acabamos con lo de la mujer. La mujer pensa, los hombres, perdón, esos son los hombres. Los hombres pensaron, ya que el Estado nos jode, nos fastidia, nosotros seríamos malos si dijéramos al Estado, mira, si nos obligáis a hacer la mili, tenéis que obligar a ellas también que hagan la mili de algún modo. ¿Sí? Eso no se puede decir. Eso no se puede decir porque es un buen código de conducta humano. A pesar, aunque lo que se debería hacer es decir al Estado, mira, como ellas no hacen la mili, nosotros tampoco queremos hacer la mili. Nosotros tampoco. Tampoco se podría decir. Tampoco se podría decir. Pues, o sea, es que resulta que antes hacían solo la mili los hombres y las mujeres no, porque los roles hombre-mujer eran diferentes. O sea, las mujeres tenían unas obligaciones y unos derechos y los hombres otros, ¿no? Si se puede hablar más alto. Sí, que antes no se suponía que hombres y mujeres tuvieran los mismos derechos y las mismas obligaciones, tenían funciones distintas en la sociedad. Entonces, el hombre tenía la obligación de defender la sociedad y también defender a la mujer, ¿no? Pero la mujer, por lo menos a nivel público, a nivel de la calle o de la guerra, no tenía obligación de defender al hombre, ¿eh? También el hombre tenía más obligación de mantener a la mujer y a los hijos que no la mujer. La mujer tenía más obligación de mantener la casa bien, de cuidar a los hijos, pero si la mujer tenía que trabajar fuera de casa para ganar dinero y así, eso era pues más bien un déficit, no una deficiencia, o tenía que hacerlo de forma complementaria, no de forma fundamental como hacía el hombre. Pero con la igualdad hombre-mujer, este argumento desapareció. Entonces, para mantener la desigualdad hombre-mujer, lo que se tuvo que hacer es considerar al hombre el enemigo. El enemigo de la sociedad y de la humanidad es el hombre. Entonces, como el hombre es el malo y es injustamente privilegiado, no puede pedir la igualdad. Solo la mujer puede pedir la igualdad, porque es la perjudicada y la víctima. Claro, aquí el hombre, como es el culpable, si pides la igualdad, es un escándalo público, ¿no? Y te echan de la sociedad. Los amigos ya no te quieren ver, ¿no? Entonces, sí, o sea, utilizan aquí, estás aquí hablando de la situación hombre-mujer. Una difamación del hombre parecida a la que hizo Hitler con los judíos. ¿Por qué, por ejemplo, en tiempo de Hitler, los estudiantes al salir de clase podían ir a asaltar las casas de los judíos, robarles todo y luego venderlo a los profesores a la mañana siguiente? ¿Y por qué no podían hacerlo con la casa de cualquiera, sino solo con la de los judíos? Pues porque el discurso de Hitler hizo que los judíos fueran los malos, los que merecían palos y que eran injustamente privilegiados y que todo lo que tenían era robado, ¿no? Entonces, claro, sí.
Bueno, para acabar con esto, que se puede hablar sobre el feminismo, yo leí en el libro sobre Club Bilderberg que el feminismo lo empezó a promover la Fundación Rockefeller. Y esto fue justamente pues para, claro, para orientar a las mujeres en contra de los hombres, habría que difamarlos y decir que es el patriarcado y como, bueno, patriarcado, opresor, el patriarcado opresor. Entonces, las feministas pues eran las liberadoras del género femenino en contra de este patriarcado opresor. Lo que ellos no cuentan es por qué se sabe en esos libros sobre Club Bilderberg que Fundación Rockefeller financiaba. Fundación Rockefeller está, por su poder, está... ¡Ostras! Me cachis. La silla. Sí, me he sentado demasiado en este... Esto ha sido... Ah, claro, era una silla que estaba arreglando. Sí, todavía no me he fijado. Bueno, no sé si la tiraré o la pararé.